El patito feo, Hans Christian Andersen. ¡Qué magníficos estaban los campos! Era el verano. Los trigales dorados, las avenas verdes, y en los tiernos prados se hacinaba el heno, sobre el cual se paseaba la cigüeña con sus largas patas rojas charlando en egipcio, pues este era el lenguaje que le había enseñado su buena madre. Grandes bosques rodeaban los campos y los prados, y en medio de aquello había profundos lagos. Sí, el campo era verdaderamente magnífico. En el lugar más asoleado había una vieja granja, rodeada de hondas acequias. En el muro crecían frondosamente las bardanas hasta el nivel del agua, y algunas de ellas eran tan grandes que un niño podía cobijarse bajo ellas. En aquel lugar tan selvático como lo más enmarañado del bosque, había hecho su nido un pato hembra. Tenía que empollar sus patitos, pero ya empezaba a cansarse de estar sentada y los pequeños no salían. Además, recibía muy pocas visitas, pues los otros patos preferían nadar por las acequias a subir allá para sentarse bajo una bardana y charlar con ella. Por fin, los cascarones, uno tras otro, fueron rompiéndose. ¡Pip, pip! Se oía, y de todos los huevos asomaban sus cabecitas los polluelos. ¡Cuac, cuac! Dijeron, y todos los pequeños, gritando, salieron tan deprisa como les fue posible, mirando a su alrededor entre el verde follaje, y la madre los dejó mirar tanto como quisieron, ya que el verde es bueno para la vista. ¡Qué grande es el mundo!, dijeron los pequeños, pues ciertamente tenían mucho más espacio para moverse que cuando estaban dentro del cascarón. ¿Creéis acaso que esto es todo el mundo?, dijo la madre. Se extiende mucho más allá, al otro lado del jardín, hasta dentro de la huerta del párroco. Pero yo aún no he llegado hasta allá. Supongo que ya estáis todos aquí. Y se levantó. No, falta uno. El huevo más grande todavía está ahí. ¿Cuánto tiempo ha de durar esto? En verdad, ya estoy cansada de empollar. Y se sentó de nuevo. Bueno, ¿cómo va la cosa?, preguntó una pata vieja, que llegaba a hacerle una visita. Este huevo tarda mucho, dijo la pata que estaba empollando. No se decide a romperse, pero mira a los demás. ¿No son los patitos más lindos que existen? Todos se parecen a su padre, el granuja que nunca viene a verme. Déjame ver el huevo que no quiere abrirse, dijo la vieja visitante. Puedes estar segura de que es un huevo de pavo. Una vez, a mí me engañaron de ese modo y no tuve pocos trabajos y angustias con los pequeños, pues tienen miedo al agua. Te digo que no logré hacerlos meterse en ella. Me desgañitaba graznando y cloqueando, pero todo era inútil. Déjame ver el huevo. Sí, es un huevo de pavo. Déjalo y enseña a nadar a los otros chiquillos. Creo que voy a empollarlo un poco más, dijo la pata. He estado sentada aquí tanto tiempo que bien puedo continuar algunos días más. Como quieras, dijo la vieja pata y se alejó. Por fin se rompió el cascarón del huevo grande. ¡Pip, pip!, dijo el polluelo y salió. Era muy grande y muy feo. La pata lo contempló. Es un patito muy grande, dijo. Los otros no son así. ¿Es posible que sea un polluelo de pavo? Bueno, pronto lo sabremos. Al agua tendrá que ir, aunque haya que echarlo en ella a empellones. Al día siguiente, hacía un tiempo hermoso y radiante. El sol brillaba sobre todos los verdes árboles. La madre pata bajó a la acequia con toda su familia. ¡Zas! Se tiró al agua. ¡Cuac, cuac!, dijo. Y los patitos, uno tras otro, se zambulleron. El agua cubría sus cabecitas, pero al instante reaparecían y nadaban magníficamente. Sus patitas se movían por sí solas. Todos estaban en el agua. El feo patito gris nadaba con ellos.
No, no es un pavo, dijo ella. Hay que ver lo bien que mueve las patas y qué erguido se sostiene. Es mi hijo. Después de todo, es bonito. ¡Cuac, cuac! Venid conmigo y os llevaré por el ancho mundo, y os presentaré en el corral de los patos, pero no os alejéis de mí, para que nadie pueda pisaros, y cuidado con los gatos. Llegaron al corral de los patos. Ahí reinaba un espantoso tumulto, pues dos familias estaban peleando por una cabeza de anguila, que al fin se llevó el gato. «Ya veis, así van las cosas en el mundo», dijo la madre pata, y se afiló el pico, pues también ella hubiera querido la cabeza de anguila. «Moved las patas nada más», dijo. «Procurad adelantaros y haced una reverencia a la vieja pata que está ahí. Es la más importante de todos y tiene sangre española. Es por eso que está tan gorda y, ¿veis? Lleva un trapo rojo atado a la pierna. Esto es algo extraordinariamente bonito y la mayor distinción de que puede disfrutar un pato. Significa que no quieren perderla y que ha de ser reconocida tanto por los animales como por los hombres. Moveos, no andéis con los dedos de las patas vueltos hacia adentro. Un pato bien educado anda con los dedos hacia afuera, exactamente como su padre y su madre. Así. Ahora, inclinad el cuello y decid «cuac». Así lo hicieron, pero los otros patos que había a su alrededor los miraron y dijeron descaradamente «Ya veis, ahora tendremos a esos por aquí, como si no fuéramos bastantes y, ¡puf!, qué figura tiene aquel patito. No vamos a soportar eso». Y un pato se lanzó sobre él y le picó el cuello. «Dejadlo tranquilo», dijo la madre. «No hace mal a nadie». «Cierto, pero es demasiado grande y distinto de todos», dijo el pato que lo había picado. «Por lo tanto, hay que acabar con él». «Es una hermosa pollada esta que tiene la madre», dijo la vieja hembra que llevaba el trapo en la pata. «Todos son muy bonitos, menos ese. ¡Qué desgracia! Quisiera que pudiese empollarlo de nuevo». «Eso no es posible, señoría», replicó la madre pata. «No es lindo, pero realmente es muy bueno y sabe nadar tan bien como cualquier otro. Sí, incluso puedo decir que sabe nadar mejor. Creo que llegará a ser bonito y que con el tiempo se hará más pequeño. Permaneció demasiado tiempo dentro del huevo y por lo tanto no está bien formado». Y luego le dio golpecitos en el cuello y le alisó las plumas. «Por otra parte, es un macho», dijo. «Y eso de la hermosura no tiene importancia. Estoy segura de que será muy robusto. Se desarrolla ya perfectamente». «Los otros patitos son muy graciosos», dijo la vieja pata. «Bueno, estáis en vuestra casa. Si encontráis una cabeza de anguila, podéis traérmela». Y ya se sintieron realmente en su casa, pero el pobre patito, que había sido el último en salir del huevo y era tan feo, recibía picotazos y empujones y era objeto de las burlas tanto de los patos como de los pollos y gallinas. «¡Es demasiado grande!», decían todos. Y el pavo, que había nacido con espuelas y por eso se creía un emperador, se hinchó como un barco con todas las velas desplegadas y se arrojó sobre él glugluteando y rojo de ira. El pobre patito no sabía qué hacer ni dónde ir. Estaba desesperado porque era tan feo y todo el corral lo hacía blanco de sus acometidas. Así pasó el primer día y después las cosas fueron de mal en peor. El pobre patito era perseguido por todos y hasta sus hermanos y hermanas lo maltrataban y decían: «Ojalá te atrapase el gato, fea criatura». Y su madre decía: «Si al menos estuvieras bien lejos». Y los patos lo picaban, las gallinas lo embestían y la muchacha que daba de comer a las aves lo apartaba a puntapiés. Entonces echó a correr y saltó la barda. Los pajaritos de los arbustos volaron espantados. «Es porque soy tan feo»,
pensó el patito. Cerró los ojos, pero siguió volando. Llegó al gran pantano donde vivían los patos salvajes. Ahí descansó toda la noche, pues estaba cansado y abatido. Al amanecer, los patos salvajes alzaron el vuelo y se acercaron a contemplar a su nuevo compañero. ¿Qué clase de individuo eres tú?, preguntaron. El patito se volvía a uno y a otro lado y hacía reverencias tan bien como podía. «Eres extraordinariamente feo», decían los patos salvajes. «Pero eso no nos importa mientras no te cases con alguna de nuestra familia». Pobre animalito, poco pensaba en casarse, solo deseaba que lo dejaran dormir entre los juncos y beber un poco de agua del pantano. Así permaneció 2 días enteros. Luego vinieron 2 ocas salvajes, mejor dicho, 2 gansos. No hacía mucho tiempo que habían salido del cascarón y por eso eran impertinentes. «Oye, compañero», dijo uno de ellos, «eres tan feo que me gustas. ¿Quieres ir con nosotros y serás un ave de paso? Cerca de aquí, en otro pantano, hay unas ocas muy amables y bonitas, todas solteras y que saben decir cuac. Se te ofrece la ocasión de tener suerte, feo como eres». ¡Pum, pum!, se oyó en el aire y los 2 gansos cayeron muertos en la ciénaga y el agua se enrojeció con su sangre. ¡Pum, pum!, se oyó de nuevo y toda la bandada de gansos se levantó de los juncales y entonces sonó otro estampido. Era una gran cacería. Los cazadores estaban tendidos al acecho, cercando la laguna, y algunos se hallaban encaramados en las ramas de los árboles que se extendían ampliamente sobre los juncos. El humo azul se elevaba como nubes de entre los oscuros árboles y se esparcía sobre el pantano. Y llegaron los perros de caza, ¡chas, chas!, corriendo por la ciénega, y los juncos y las cañas se inclinaban a ambos lados. ¡Qué susto el del pobre patito! Volvió la cabeza y la ocultó bajo el ala, pero en aquel momento un perrazo terrible se detuvo junto a él. La lengua le colgaba fuera de la boca. Sus ojos centellaban fieros horribles. Avanzó el hocico hasta tocar al patito. Mostró sus agudos dientes y... ¡chas, chas!, se alejó sin tocarlo. «¡Ay, gracias a Dios!», suspiró el patito. «Soy tan feo que ni el perro quiere morderme». Y así se quedó quieto mientras los tiros sonaban entre los juncales y se disparaba un fusil tras otro. Por fin, ya avanzado el día, todo permaneció tranquilo, pero el pobre patito no osaba levantarse. Esperó varias horas antes de atreverse a mirar a su alrededor y luego huyó del pantano tan rápido como le fue posible. Atravesó campos y prados. Se había desencadenado una tempestad que hacía difícil la marcha. Al anochecer, el patito llegó a una pequeña y miserable choza, tan arruinada que no podía decidir de qué lado se dejaría caer, y por esto permanecía en pie. La tempestad rugía con tanta violencia alrededor del patito que el pobre animal se vio obligado a sentarse para poder resistirla. Y el viento soplaba con más fuerza y más fuerza. Entonces notó que uno de los goznes de la puerta se había desprendido y las tablas inclinadas dejaban una abertura por la que el patito podía pasar al interior, y esto es lo que hizo. Ahí vivía una mujer con su gato y su gallina, y el gato, a quien llamaba hijito, sabía arquear el lomo, ronronear y hasta lanzar chispas, pero para esto era preciso frotar su piel a contrapelo. La gallina tenía unas patitas muy cortas y por ello se llamaba Pollita Pata Corta. Ponía buenos huevos y la mujer la quería como a su propia hija. Por la mañana fue descubierto inmediatamente el extraño patito y el gato empezó a ronronear y la gallina a cacarear. «¿Qué es esto?», dijo la mujer mirando a su alrededor, pero como no veía bien, creyó que el patito era un pato gordo que se había extraviado. «Esto sí que es una suerte», dijo. «Ahora voy a tener huevos de pato. Espero que no sea un macho. Tendremos que probar». Así pues, el patito fue admitido a prueba por 3 semanas, pero no apareció ningún huevo, y el gato era el amo de la casa, y la gallina era la dueña y siempre decía:
nosotros y el mundo, pues creía que ellos eran la mitad del mundo y una mitad mucho mejor que la otra. El patito creyó que podía tener una opinión distinta, pero la gallina no se lo concedió. ¿Puedes poner huevos?, preguntó. No. Entonces cállate la boca. Y el gato dijo: ¿puedes arquear el lomo y ronronear y echar chispas? No. Entonces haz el favor de no exponer tu opinión cuando hable la gente sensata. Y el patito se quedó sentado en un rincón y estaba triste. Entonces entraron en la choza el aire fresco y la luz del sol, y se apoderó de él un afán tan extraño de nadar en el agua que no pudo por menos de decirlo a la gallina. ¿En qué estás pensando?, exclamó la gallina. ¿Es que no tienes nada que hacer? Por eso se te ocurren tales antojos. Pon huevos o ronronea y verás cómo se te pasan. Pero es tan delicioso nadar en el agua, dijo el patito. Es tan agradable meter en ella la cabeza y zambullirse hasta el fondo. Sí, eso ha de ser verdaderamente un gran placer, replicó la gallina mofándose. Me parece que te has vuelto loco. Consúltalo al gato. Es el animal más inteligente que conozco. Pregúntale si le gusta nadar o zambullirse en el agua. No quiero hablar de mis propios gustos. Pregúntale a nuestra ama, la vieja. No hay nadie en el mundo más inteligente que ella. ¿Crees que tiene ningún deseo de nadar ni de meter la cabeza en el agua? No me comprendéis, dijo el patito. ¿No te comprendemos? Pues haz el favor de decirme quién puede comprenderte. No vas a tener la pretensión, sin duda, de ser más inteligente que el gato y la mujer. No digo nada de mí misma, no seas vanidoso, muchacho, y agradece a tu hacedor todo el bien que recibes. ¿No estás en una habitación caliente y no te ha tocado en suerte la compañía de la que puedes aprender algo? Pero eres un charlatán y no es agradable tratar contigo. Puedes creerme, hablo por tu bien. Te digo cosas desagradables y es de este modo como se conocen los verdaderos amigos. Preocúpate solo de aprender a poner huevos o a ronronear y echar chispas. Creo que me iré por el ancho mundo, dijo el patito. Sí, vete, replicó la gallina. Y así, el patito se fue. Nadó y se zambulló en el agua. Pero todos los seres se apartaban de él a causa de su fealdad. Entonces llegó el otoño. Las hojas del bosque se volvieron amarillas y se secaron. El viento las arrebató y las hizo danzar, y en lo alto del aire era muy frío. Las nubes pasaban bajas, cargadas de nieve y de granizo. En la tapia se paraba el cuervo graznando de frío. ¡Croc, croc! Realmente, pensar en todo aquello era suficiente para que uno se estremeciera de frío. La verdad es que el pobre patito no la pasaba muy bien. Un día, al atardecer, mientras el sol descendía esplendorosamente al ocaso, una bandada de grandes y hermosas aves salió de los matorrales. Eran cisnes de una blancura deslumbrante, con largos y flexibles cuellos. Lanzaron un grito muy peculiar. Extendieron sus amplias y magníficas alas y volaron de aquellas tierras frías hacia regiones más cálidas, hacia los grandes lagos maravillosos. Volaron tan alto, tan alto. El patito feo sintió una extraña inquietud al contemplarlos. Dio vueltas y vueltas en el agua como una rueda. Alargó el cuello hacia ellos y lanzó un grito tan raro y tan penetrante que se asustó. Oh, no podía olvidar aquellas bellísimas, aquellas felices aves. Y cuando las perdió de vista, se sumergió hasta el fondo y al volver a la superficie estaba fuera de sí. Ignoraba el nombre de aquellas aves y no sabía hacia dónde volaban, pero las amaba como nunca había amado a nadie. No las envidiaba en absoluto. ¿Cómo podía ocurrírsele ni siquiera el deseo de poder ser una hermosura como aquella?
hubiera estado satisfecho tan solo con que los patos soportaran su presencia. Él, pobre, fea criatura. Y el invierno era tan frío, cada vez más frío. El patito se veía obligado a nadar para impedir que la superficie del agua se helase del todo, pero cada noche se hacía más pequeño el hueco en el cual nadaba. Helaba tan intensamente que la capa de hielo crujía y el patito tenía que mover continuamente las patas para evitar que el agujero se helase también. Al fin, agotado, se quedó quieto y el hielo lo aprisionó rápidamente. A primeras horas de la mañana pasó un campesino y cuando vio lo que había sucedido se quitó el sueco, golpeó con él el hielo hasta romperlo y llevó el patito a su casa y lo entregó a su mujer. Entonces recobró el sentido. Los niños querían jugar con él, pero el patito creyó que iban a maltratarlo y en su terror voló y cayó dentro de la jarra de leche y ésta se derramó por la estancia. La mujer juntó con las manos gritando, lo cual hizo que el patito volara a la alteza de la mantequilla y luego cayera en la barrica de la harina y volviera a salir. ¡Qué figura tenía entonces! La mujer chilló y le pegó con las tenazas del hogar. Los chiquillos tropezaban entre ellos en sus esfuerzos por atrapar al patito y reían y chillaban. Por suerte, la puerta había quedado abierta y el pobre animal pudo salir y deslizarse entre unos arbustos en la nieve reciente. Ahí se quedó agotado. Pero sería demasiado triste contar todas las miserias y trabajos que el patito tuvo que sufrir durante el duro invierno. Estaba acurrucado entre los juncos del pantano cuando empezó a brillar de nuevo el sol y cantaron las alondras. Era una hermosa primavera. Entonces, de pronto, el patito pudo desplegar y mover las alas. Batía en el aire con más fuerza que antes y lo llevaban con gran rapidez. Sin saber cómo, se encontró en un gran jardín, donde los sauces despedían dulce aroma e inclinaban sus largas ramas verdes sobre la acequia que serpenteaba por aquel paraje. Oh, era tan bella, tan alegre ahí la primavera, y de un bosquecillo salieron 3 magníficos cisnes blancos, sacudieron sus alas y se pusieron a nadar con ligereza. El patito reconoció las espléndidas aves y se sintió oprimido por una extraña tristeza. Volaré hacia ellos, hacia las aves reales, y me pegarán, porque yo, que soy tan feo, habré osado acercarme a ellas, pero no me importa. Prefiero que ellas me maten a que me persigan los patos, me picoteen las otras aves, me maltrate la muchacha que cuida el corral y tenga que pasar hambre en invierno. Voló hacia el agua y nadó al encuentro de los hermosos cisnes. Estos lo miraron y se acercaron con las alas extendidas. «¡Matadme!», dijo el pobre animal. Inclinó la cabeza hacia el agua sin esperar otra cosa que la muerte. Pero, ¿qué vio en el agua transparente? Contempló su propia imagen. Ya no era una ave tosca de color gris oscuro, fea y repugnante a la vista. Era un cisne. Nada importa haber nacido en un corral de patos si se ha salido de un huevo de cisne. Se sentía completamente orgulloso de todas las privaciones e infortunios que había sufrido. Ahora que comprendía su felicidad por todas las bellezas que lo rodeaban y los grandes cisnes nadaban a su alrededor y lo acariciaban con el pico. Unos niños llegaron al jardín y echaron al agua migas de pan y granos de maíz, y el más pequeño gritó: «¡Hay uno nuevo!». Y los otros niños gritaron también alegremente: «¡Sí! ¡Ha llegado uno nuevo!». Y se pusieron a danzar dando palmadas y corrieron hacia su padre y su madre y echaron pan y bizcocho al agua y todos decían: «El nuevo es el más bonito de todos, tan joven y hermoso». Y los cisnes viejos inclinaron la cabeza ante él.
Entonces se sintió muy avergonzado y ocultó la cabeza bajo las alas, pues no sabía qué hacer. Era tan feliz y sin embargo no estaba nada envanecido. Recordó cómo había sido perseguido y despreciado y ahora oía decir que era la más bella de todas las aves. Hasta el sauce inclinó sus ramas ante él sumergiéndolas en el agua y el sol le envió su suave calor. Entonces extendió sus alas, irguió su esbelto cuello y lleno de gozo exclamó desde el fondo de su corazón: «Nunca soñé tanta aventura cuando era el patito feo».